adorar a ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos? Y les voy a dar un secreto para cuando vengan a adorar al Señor. ¿Saben? La verdadera adoración nace de un corazón agradecido. Si no tenemos nada que agradecer, yo te aseguro que vienes solamente a cantar, pero estoy más que seguro que todos aquí tenemos infinidades de cosas, situaciones por las cuales agradecer. Amén. Y yo te invito a que nuevamente oremos a nuestro buen Dios, oremos a nuestro Dios y le digamos a Él que necesitamos más de Él. Ayer ya pasó, ¿cierto? Ayer ya pasó, las cosas que vivimos ayer pasaron, hoy queremos más. Y de eso se caracteriza nuestra vida. La vida del cristiano se caracteriza porque necesitamos y queremos y anhelamos cada día más de nuestro buen Dios. Entonces, dispón tu corazón allí y agradece con tus palabras a Dios por esa bondad que Él ha tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias porque tú has sido un Dios misericordioso. Tú has sido ese Dios que ha estado teniendo cuidado de las mínimas cosas de nuestra vida. Hoy estamos aquí anhelando de tu presencia. Hoy estamos aquí anhelando de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Anhelamos vivir allí en tu presencia, Señor. Anhelamos seguir tus pasos cada día. Enséñanos tus caminos. Ayúdanos porque creemos, Señor, estamos seguros que es la única forma de que nuestra vida sea una vida próspera, una vida fructífera. Aquí estamos, Padre, como un cuerpo, Señor. Iniciábamos esta mañana diciendo esto: somos un cuerpo, y un cuerpo que anhela cada día de tu presencia. Hoy queremos salir de aquí, Señor, cuando nos vayamos. Queremos hacerlo, pero con retos para nuestra vida. Ayúdanos a que hoy podamos alcanzar, Señor, lo que tú quieres para nosotros en el día de hoy. Gracias porque creemos en esa misericordia que es nueva cada mañana y que cada día nos persigue, cada día nos alcanza, nos abraza. Gracias, Señor Jesús, por ese amor infinito, un amor inmerecido, pero allí has estado tú, Señor. A pesar de nosotros ser infieles, allí has permanecido tú, allí has estado tú, Señor. Habla a nuestro corazón, que podamos ser, Padre, no solamente oidores, sino hacedores de esta tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a recibir esa palabra de nuestro buen Dios? Amén. Yo estoy dispuesto a recibir esa palabra, gracias, a recibir eso que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Yo para eso te voy a invitar a que me acompañes a el Evangelio, uno de los Evangelios, Mateo, el capítulo 24, desde el versículo 3. Vamos a que me acompañen ahí. Hoy vamos a estar mirando muchos versículos y vamos a estarlos estudiando. Y en la versión Reina Valera, el capítulo 24, versículo 3, tiene un título y es señales antes del fin. Y nos asustamos muchas veces cuando leemos esos títulos, mirando todo lo que está pasando, pero voy a leer muy detenidamente y nos vamos a centrar en algo que ahorita lo vamos a ver. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos
se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero que juntos leamos ese versículo 13, a la voz de 3. 1, 2, 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Puedes decirle eso a tu hermano allí al lado? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. El que persevere. Y es justo sobre eso lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Perseverar. Una palabra que muchos escuchamos a diario. Tienes que perseverar. De hecho, hay un dicho muy popular que dice: el que persevera alcanza. ¿Qué alcanzará? Pues Dios aquí nos tiene la respuesta. A la iglesia le tiene la respuesta. El que persevere va a alcanzar algo, ¿cierto? Perseverar hasta el fin. Allí mismo lo dice: este será salvo, ¿verdad? Y en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús traza un cuadro de las condiciones prevalecientes hasta el fin de los tiempos, y le señala cuál será esa tarea permanente en medio de la apostasía. Y ese es esa palabrita: perseverar. Perseverar. Creo que estamos viviendo algo, ¿verdad? Parece como si nos hubieran escrito este evangelio, este capítulo justo para estos días, ¿verdad? Donde hemos estado luchando con una pandemia, infinidades de enfermedades, guerras. Hemos escuchado nación contra nación, rumores de guerras. Entonces vamos a hablar acerca de eso, de perseverar hasta el fin. Aquí tanto Jesús como sus apóstoles nos enseñaron a ser perseverantes en medio de las crisis. ¿Cuántos aquí han pasado por crisis o están en medio de crisis? Estamos todos, ¿verdad? Estamos muchos, hemos pasado. Hoy voy a centrar mi atención en esta expresión: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Justo el versículo 13. Necesitábamos contextualizarnos para poder llegar a esto. Esta expresión no nos está indicando aquí que la gente será salva justo en ese momento de tribulación por su perseverancia, ¿verdad? Aquí la Biblia enseña que la salvación ya fue dada, ¿verdad? Es un regalo de Dios. ¿Cuántos aquí creen que han sido salvos? Amén. Aquí eso lo deberíamos responder fuerte. ¿Cuántos hemos sido salvos? Amén, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios que se recibe por fe en esa muerte, ¿verdad? Y resurrección de Jesucristo. Por eso estamos nosotros aquí. La fe que salva siempre tiene la cualidad de permanecer, ¿cierto? La fe que salva siempre tiene esa cualidad, que permanece, que persevera firme bajo cualquier circunstancia. Pero
quiero considerar un poco esa palabra perseverar, teniendo en cuenta su raíz griega, y es ahí donde vamos a empezar a desglosar esta palabra. Y esa raíz, investigándola, perseverar en griego, tiene que ver con una palabra que dice que es upomeno en griego, upomeno. Entonces, hay unas ideas muy afines con esa palabra en griego. Cuando hablamos de upomeno, que es perseverar, vamos a ver dos características muy importantes de esa palabra upomeno o de esa palabra perseverar. Entonces, aquí podemos definir entonces qué es perseverar. Y pensemos un poco en todas las crisis que nosotros hemos tenido, todas las situaciones que hemos tenido, y pensemos qué es perseverar en medio de eso. Y una de las primeras características o definiciones de perseverar o de upomeno es que perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Y uno diría, pero bueno, adversidades de la vida, todos los días estamos teniendo una cantidad de lucha, ¿verdad? Hoy quiero recordarles que esas adversidades y obstáculos definitivamente forman parte de nuestra vida. ¿Sí? Ese es nuestro diario vivir. Nadie se escapa de esa realidad. Y la mejor manera de enfrentarse a esas adversidades es sobreponernos a ellas. Por eso, upomeno es eso, sobreponerse a las adversidades de la vida. Y todos hemos conocido infinidad de ejemplos en la Biblia, pero hay un clásico de la Biblia que habla de adversidades, y se trata del justo Job. ¿Cierto? Job. Ese es como uno de los clásicos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Job lo perdió todo. Dice que Job era uno de los grandes prósperos de la Biblia. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, sus riquezas, su salud, y hasta su esposa lo abandonó. Es más, su esposa se cansó en un momento y le dijo, bueno, pero ya está bueno, más bien maldice a tu Dios y muérete. La esposa diciéndole a Job. Imagínense ese corazón, cómo se pudo haber sentido. Sus amigos cuestionaron su integridad. Y por qué no decir que el mismo Job pudo haber pensado, ¿verdad?, que ya Dios no lo estaba teniendo en cuenta con todas esas adversidades. Creería que es como una radiografía nuestra, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos así. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y empiezan los porqués. Pero vámonos allí, porque al final de su prueba, Job le dijo algo interesante al Señor. Vámonos a Job, capítulo 42, versículos 1 al 5. Job 42, versículos 1 al 5. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y uno diría, bueno, definitivamente o paradójicamente las adversidades de la vida acercaron a Job a Dios, ¿verdad? Eso es una de las funciones de todas esas situaciones que estamos nosotros viviendo o que pasamos en la vida, acercarnos a Dios. En esto quiero enfatizar en algo, mis queridos hermanos.
Todos tenemos y estamos rodeados de nuestras realidades. Nuestras realidades son nuestro diario vivir, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero hay una verdad absoluta que es Cristo Jesús. Y es allá, a Cristo Jesús, a quien nosotros debemos mirar, porque es la única forma de nosotros pasar esas realidades, es la única forma de nosotros no dejarnos tumbar de esas realidades. Y yo no sé por lo que tú estás pasando en este día, no sé en este tiempo qué es lo que está pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Aquí Job lo estaba diciendo. Job estaba diciendo que no había pensamiento, él estaba seguro de que no había pensamiento que se escondiera del Señor. No había pensamiento. Y por eso él estaba seguro que aún eso que él reclamaba ya el Señor lo estaba teniendo. Pero justo eso ayudó a que este hombre se pudiera acercar a ese Dios que todo lo puede. Entonces piensa en que tus realidades no pueden ser más grandes que ese Dios que maneja esas realidades. Amén. Nunca olvidemos que Dios no es la causa directa de todas las cosas en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero sí tener la seguridad de que todas las cosas están bajo la supervisión y están bajo el poder de ese Dios poderoso, de ese Dios grande, de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso. La pandemia no se salió del control del Señor. Él tiene el control de esto. Él tiene el control. Entonces, Él lo habla también allí en su palabra. Vámonos allí a Isaías, capítulo 45, versículo 10, para reafirmar esto que se está diciendo, de que Él es el único que tiene el control en todas las cosas, aun cuando parezca que no es así. Isaías 45, versículo 7, dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, hago todo esto. Entonces, mis hermanos, de aquí tenemos que salir pensando que todas las cosas que están a nuestro alrededor y todas las situaciones las controla Dios. Nadie más, nada se ha escapado de su poder. Alguien que nos puede también hablar de todo esto, de ver las realidades que vivían, pero que sencillamente lo que ayudó a pasar esas realidades fue Moisés, y para eso quiero invitarlos a que vayamos a Hebreos, a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos desde el 24. Capítulo 11, desde el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Algo muy claro en Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. Miren todo esto, ¿verdad? No fue fácil esa realidad de Moisés, no fue fácil la realidad de Job, no era fácil. Rehusó a muchas cosas, rehusó a los deleites, a estar allí con las comodidades y dedicarse a un pueblo que lo que hacía era hablar en contra, ¿verdad?, de él, señalarlo, juzgarlo. Esas eran sus realidades, pero dice que él no vio esas realidades, parafraseando un poco lo que nos está diciendo aquí la palabra. Él no estaba pendiente a esas realidades, él estaba enfocado en el galardón.
¿cierto? Tenía muy claro eso. Y dice que se sostenía, dice, siguió porque se sostuvo como viendo a un Dios que no se veía. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender eso. Y hoy, mi hermano, te estamos diciendo eso. Hoy necesitamos ver al invisible. Necesitamos caminar como viendo al invisible, sostener nuestra vida como viendo al invisible, viendo a ese Dios que no se está viendo. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Tener la seguridad de que Él está obrando. Aunque no lo podamos ver, aunque no veamos las circunstancias, porque cada uno maneja unas circunstancias difíciles, diferentes, pero a pesar de no verlo, saber que Él está obrando, caminar viendo al invisible, sostenernos, porque es la única manera de nosotros poder perseverar hasta el fin. Y yo sé que ustedes iniciaron esta labor tan hermosa de congregarse, de levantarse, Señor, para adorar a ese Dios y poder seguir proclamando el Evangelio. No ha sido fácil, iglesia, no ha sido fácil, pero hoy el Señor les está diciendo a ustedes como iglesia: hay que perseverar, hay que perseverar, hay que perseverar hasta el fin. En estos retos de la vida, como en el que hoy enfrentamos, es cuando Dios espera que perseveremos en la fe, que no nos derrumbemos, ¿verdad? Ni nos dejemos aplastar por esas circunstancias. Y Pablo bien lo decía en Corintios. Vamos allá a Segunda de Corintios, capítulo 4. Quiero que me acompañen allá, porque Pablo, uno de los grandes de la historia, ¿verdad?, de la iglesia de Jesús, también le tocó fuerte, también le tocó muy difícil. Su realidad no fue la mejor, pero también tenía la seguridad de que estaba con el Señor y de que estaba viendo al invisible, que era quien lo sostenía. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. ¿Crees eso? Vamos a leerlo juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Eso es lo que produce. Y Dios no siempre remueve las barreras o quita los obstáculos, aún cuando nosotros se los pidamos, porque nosotros oramos, ¿verdad? Y le estamos diciendo al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, ¿qué está pasando? Señor, quítanos esto. Pero no siempre Dios hace eso. Recordemos que es Él el quien nos controla a nosotros. Nosotros no somos los que lo controlamos a Él. Y recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y seguimos allí con Pablo, porque es que él entendió todo esto. Y Pablo, en Segunda de Corintios, versículo 12, del 7 al 9, Segunda de Corintios, versículo 12, del 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó allí? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, ¿cuántas veces ha rogado al Señor? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le pidió, ¿verdad?, 3 veces que se lo quitara, pero Dios le dijo en el último versículo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
3 veces Pablo, el apóstol Pablo, le decía al Señor: quítame esto, Señor, quítame este aguijón, quítame esto que está allí, de pronto la enfermedad, de pronto la situación económica, quítame eso, Señor. Pero el Señor le respondió y le dijo: no, bástate mi gracia, quédate tranquilo, solamente con mi gracia, a pesar de que tengas esas situaciones, eso es suficiente. Eso es suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí, en esos momentos, cuando somos débiles, allí es donde nosotros vamos a poder ver el poder del Señor. Hay una frase que por ahí la tomé, que dice: un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Entonces eso me hace entender que definitivamente las situaciones o tribulaciones, como las querramos llamar, son situaciones necesarias que forman el carácter de nosotros, los que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y obviamente esto que va a hacer, va a fortalecer nuestra fe en el Señor. Así que, mi hermano, creo que debemos cambiarnos ese chip, ¿cierto? De pensar en que, listo, ser cristiano es sencillamente estar en una nube espectacular. Tenemos que pagar un precio para seguir formando, y todo esto lo dice en Efesios 4:13. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a hacer todo eso? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? Hasta que todos lleguemos a la fe del Hijo de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si tú te pones a medir con Jesucristo, nos falta una eternidad, ¿cierto? Pero es hasta allí cuando nosotros vamos a dejar de luchar, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pedro también es otro ejemplo. Él animaba a la iglesia perseguida del primer siglo con estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerlo en la nueva traducción de la Biblia al día. Porque me llamó mucho la atención cómo lo expresan allí. Y dice, Primera de Pedro 1:7: las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y la pureza de su fe. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra el día en que regrese. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Esta es la receta apostólica que nosotros necesitamos para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Pensar en esto, ¿verdad? Que estamos pasando por una situación o estamos pasando para ser purificados. Todo eso nos está quitando todas esas impurezas que hay en nuestra vida. Y aunque nosotros pensemos, las impurezas a veces son mínimas, chiquiticas, pero que no pueden estar en nuestra vida. Entonces, esa es la receta, ¿verdad? Podemos aguantar, ¿verdad? O lo que sea, pensando en lo que esperamos, ¿cierto? Si tú estás seguro qué es lo que tú esperas en el Señor, yo te aseguro que eso te va a fortalecer y tú vas a decir, no, esto no me va a tumbar, esto no nos va a quitar las ganas de seguir predicando el Evangelio, no nos va a quitar las ganas de seguir haciendo misiones, de seguir llevando el Evangelio, no nos va a quitar las ganas de seguir buscando a ese Dios, porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Entonces, ya sabemos, la primera definición de perseverar
¿Cuál es? Perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Pero hay una segunda definición de esta palabra oponer, que es perseverar es no desplomarse bajo la tensión de la vida. No desplomarse bajo la tensión de la vida. Y aquí entra mucho esto de la tensión o de la presión social. Muchas veces la misma presión religiosa, ¿verdad?, que se ejerce sobre la iglesia cuando empezamos a denunciar, ¿verdad?, lo que no es correcto, lo que no va o lo que no hace parte del camino del Señor. Empiezan a señalar y empiezan a tumbarnos, ¿cierto? Empiezan a cuestionarnos. La verdadera iglesia de Cristo no se desploma bajo estas presiones. No se desploma bajo estas presiones. La obra de Dios no depende de los aplausos del mundo. Nosotros no dependemos de eso. Ustedes como iglesia no dependen, y ustedes están trabajando para Cristo. Están trabajando para nuestro buen Dios, no para recibir los aplausos sociales, ¿verdad? No los necesitamos. Jesucristo es suficiente para hacer prosperar la obra en cualquier parte del mundo y bajo cualquier presión o circunstancia. Cuando se nada a favor del mundo, a favor de la corriente del mundo, para evitarse problemas, se corre el riesgo de apostatar o de separarnos o de irnos en contra de nuestra fe. Lo que Dios sí necesita son hombres y mujeres comprometidos en el Evangelio y rendidos a su voluntad suprema. Personas, mujeres, hombres, niños que puedan ser guiados por esa dirección del Espíritu Santo, dispuestos a servirle bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier pandemia, porque no hay que esconder que para todos nosotros fue muy difícil seguir, ¿verdad?, avanzando en los planes que Dios un día colocó como iglesia. Este sueño que había como iglesia de estar aquí fue como movido, ¿verdad? Pero aquí estamos. Amén. Aquí estamos porque no cedimos a esa presión social. Hebreos 10:39 nos habla un poco acerca de eso, que podamos ser este tipo de cristianos. Hebreos 10:39, que cada uno de nosotros pueda decir: nosotros, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, mis hermanos. John Wesley, él fue el fundador del metodismo, dijo en una ocasión: dame 100 predicadores que no le teman a nada excepto al pecado, y que no deseen nada excepto a Dios. Ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. Voy a repetir todo ese pensamiento. Dame 100 predicadores que no le teman a nada excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios. Ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. Mis hermanos, somos llamados a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin aquí? Amén. Yo quiero perseverar hasta el fin. El Evangelio no es negociable. El Evangelio no se cambia. El llamado de Cristo es a resistir. En Mateo 24, pero en el versículo 13 dice que pero el que resista hasta el fin será salvo. El que resista hasta el fin será salvo. Lo que leíamos en el versículo 22 de Mateo 10 dice: y seréis,
otra cita que es Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la misma idea, ¿verdad?, que leíamos en el versículo 13 del capítulo 24 al iniciar. En medio de la más grande crisis de la fe, hay un ejemplo muy tremendo de tres jóvenes hebreos en Daniel 3. Creo que desde pequeños lo que se escucha a los niños, a nuestros hijos, se escuchan estas historias. Daniel 3, desde el versículo 17 al 18. Era Ananías, Misael y Azarías. Ellos, ¿qué hicieron? Se mantuvieron firmes en su fe. No se desplomaron bajo la tensión del momento. No desertaron de la fila del Señor porque pudieron haberlo hecho. Es más, se enfrentaron ante el mismo rey Nabucodonosor. Y dice así, Daniel 3, versículos 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremenda esta decisión de ellos. Estaban seguros de que el Señor los iba a librar, pero en caso tal de que no sucediera así, igual ellos no iban a servir a esos dioses extraños, a esos dioses que no eran parte de ellos, que era lo mismo que decía Job. Cuando estaba allí en medio de tantas enfermedades y tantas situaciones difíciles, él decía: aunque él me matare, en él esperaré. Wow, aunque él me matare, en él esperaré. Dios honró, ¿verdad?, la fe de estos varones y los libró del horno de fuego ardiendo, en el caso de estos tres jóvenes, porque ese es Dios. Ese es nuestro buen Dios. Quiero ir cerrando con un pasaje en Romanos que estoy seguro que todos conocemos. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Recordando esas dos definiciones que tenemos de perseverar. La primera, ¿cuál es? ¿Me la recuerdan? Sobreponerse. Y la segunda, no desplomarse, exactamente. Bajo esa tensión de la vida, ¿verdad? No desplomarse. Entonces vamos a ir pensando hoy que nosotros somos de los que perseveramos y que perseveramos hasta el fin. Y vamos a tener en cuenta esos dos aspectos y que como iglesia van a seguir poniéndolos en práctica, porque van a venir muchas situaciones que van a intentar apagar el fuego que se siente aquí. Ese fuego que cuando están en un tiempo de adoración se siente tremendamente. Yo no hacía sino, me salían las lágrimas. Ahorita que adorábamos al Señor, mi esposa, yo la veía y estaba en lo mismo también. Y sabemos que es Dios el que está actuando, es Dios el que está haciendo la obra. Pablo en Romanos capítulo 8 dice, versículos 35 al 39, Pablo cierra este capítulo, ¿verdad?, diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ¿qué? Como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dan un fuerte aplauso a Él.
Y vete a casa hoy teniendo en cuenta que perseverar no es resignarse pasivamente a la suerte, por decirlo así, al destino, como muchos dicen, o como salgan las cosas. Eso no es perseverar. Perseverar es la resistencia activa y enérgica a la derrota. No. Activa, no al fracaso, al no parar. Perseverar es seguir adelante siempre, con firmeza, con constancia, mis hermanos, porque eso es algo que nos afecta a nosotros cuando no somos constantes. Y esa constancia debe darse sin desplomarse. Perseverar es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Cuando está un pensamiento, cuando está lo suficientemente oscuro, los hombres y las mujeres de Dios siempre conseguirán ver las estrellas. Amén. Cuando está lo suficientemente oscuro que no podemos ver absolutamente nada, tú y yo, los verdaderos hijos de Dios, conseguiremos siempre ver las estrellas. Cierra allí tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a agradecer a ese Dios. Empieza a agradecer a nuestro buen Dios. Gracias, Jesús, porque hoy estamos aquí, Señor, un pueblo que te adora, un pueblo que te exalta, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, que tiene control de absolutamente todo, Señor. Mira esta iglesia, Señor, que ha nacido en tu corazón, porque estamos seguros de eso, Señor, que ha nacido en tu corazón, una iglesia que irradia paz, que irradia amor. Tal como les explicabas a tus discípulos cuando se acercaba el momento de tu partida, y ellos entraron en preocupación porque si tú te ibas, Señor, ¿cómo ellos iban a hablar? ¿Cómo iban a conocer de ese evangelio? Y tú les diste una respuesta especial. Los demás conocerán del evangelio, conocerán de la verdad por ese amor que se ve entre ustedes. Gracias por tu obra maravillosa, Señor, en esta congregación. Gracias porque tú, Señor, has sido ese Dios que tiene cuidado de nosotros, Dios. Tú conoces las cargas, Señor, que hay en esta iglesia, Señor, en cada familia aquí representada. Tú las conoces, Dios. Oramos para que tú seas propicio a esa necesidad, que nos ayudes a perseverar, Señor, en medio de las adversidades, que nos podamos sobreponer, Señor, sobreponer a esas adversidades de la vida, Señor, y que no nos desplomemos, Dios, bajo cualquier situación, bajo ninguna situación, Señor, que no nos desplomemos, Dios. Toma tú el control, Señor, toma tú el control de cada uno de nosotros, Dios. Te necesitamos, Dios, para poder seguir, poder llegar hasta el fin, Señor, poder perseverar hasta el fin. Hoy bendigo, Señor, esta congregación con toda bendición espiritual, Señor. Bendigo a cada familia, Señor, aquí presente, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos tienes para cosas grandes, Señor, para cosas que nosotros, nuestra mente ni siquiera alcanza a imaginar. Gracias porque en medio de tus tiempos, Señor, tu obra será prosperada, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, Jesús.
tus cargas al Señor. Reconocemos que sin ti, Padre, somos nada. Reconocemos que sin ti, Señor, nosotros no podemos seguir. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, clamando eso, Señor, clamando tu poder, clamando, Señor, por tu ayuda, Señor. Tu palabra dice, Padre, que lleguemos a ti, Señor, confiadamente ante ese trono de la gracia, para hallar ese oportuno socorro, Señor. Aquí está tu iglesia tocando, Señor, tu corazón, porque necesitamos ahora ese socorro, Señor. A sobrellevar las cargas los unos a los otros, a sobreponernos ante las adversidades de la vida, a no flaquear, Señor, confiados en
palabra que somos más que vencedores